Soy Carlos Insulza, bienvenidos a este debate de política exterior. Y tenía preparada una pregunta para ustedes. ¿Qué implicancia ven ustedes que haya estas grandes diferencias de salarios entre puestos públicos de importancia, de confianza, versus gerencias en empresas? ¿Qué nos puede ir pasando si no enfrentamos este problema? Básicamente lo que puede ir pasando es que tengamos gente poco capacitada en el sector público, y por ende con deficiencia en ciertas habilidades duras y blandas que hagan que el sector público se convierta en un aparato ineficiente, cuando la ciudadanía hoy día lo que está pidiendo es un Estado dinámico, es un Estado que se preocupe de los ciudadanos, que responda a las demandas que tienen, que cada vez son mayores. Perdón, ¿algo de eso ha estado pasando ya en ese sentido? No, yo creo que no ha pasado eso. Lo que sí ha pasado, que a mí me preocupa, es básicamente cuando uno ve, por ejemplo, en el servicio civil los concursos de alta dirección pública, que se declaran desiertos básicamente en el sector salud. Y eso es complicado porque pone en riesgo la reforma de la salud, porque entonces los casos de Curepto y los casos de gestión que hay en los hospitales son complicados. Y cuando uno ve los concursos efectivamente quedan desiertos, porque si uno ve los datos, una de las mayores diferencias que hay hoy día entre las brechas sector público, sector privado, se encuentra en ese aspecto. Pero lo que yo quería decir un poco es que cuando uno ve los cargos ministeriales, subsecretarios, dejémoslo de lado, pues son de confianza del presidente, pero básicamente los concursos de alta dirección pública, los cargos altos, los sueldos yo creo que son más altos de lo que la gente tiene la percepción que son, aun cuando todavía sigue existiendo una brecha bastante alta con el sector privado. Un nivel 1 de alta dirección pública gana entre 4 millones y 6 millones y medio bruto, que es un sueldo que yo creo que un gerente de una empresa media básicamente es por ahí también, o sea, dejando los bonos de lado y otras cosas. Pero yo creo que en ese sentido sí existe una brecha, pero también es bueno sincerar que hoy día los sueldos que se entregan a la alta dirección pública son bastante buenos, y yo creo que hoy día contamos con un Estado en donde en los cargos concursables tenemos gente muy capaz y muy buena. Carlos, ¿qué opinas tú? Mira, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico general. Ahora, yo creo que efectivamente el problema hoy día, si uno quisiera enfrentarlo, tiene que enfrentarlo en lo que Fernando estaba planteando hace un rato atrás. Pero a la par uno tendría que preguntarse por qué el Estado como empleador, en el cual también tiene un rol modelador de la sociedad, va a tener que asumir las mismas brechas salariales que existen en el sector privado. Ya en los servicios públicos hoy día, tener brechas salariales desde 1 a 25, de 1 a 40, que es lo que uno ve normalmente en los servicios públicos, es un esquema salarial complicado. Porque efectivamente, en el caso de salud, se ha estado viendo una situación que es compleja a nivel de los concursos de alta dirección pública, pero que tiene que ver no con que los salarios que se están pagando hoy día en esos cargos sean salarios que no sean salarios razonables para una formación de ese tipo, porque en otros servicios con rangos similares se encuentran. Y el problema es que hoy día, en el ámbito de los médicos, tenemos un nivel de brecha salarial, o sea, de incremento sobre la base de las presiones que hace la salud privada por capturar a los médicos de mejor calidad, que es muy fuerte. Entonces, ahí efectivamente hay un rango de competencia y que uno tendrá que preguntarse que dónde está la planificación para que haya suficientes médicos en este país para que esas distancias no se produzcan y para que efectivamente haya la capacidad de tener profesionales de cierto tipo, con cierta especialidad, suficientes para cubrir los puestos y los cargos y las necesidades del país. Pero efectivamente cuando se dejan ciertas funciones únicamente al arbitrio del mercado y no se toma en cuenta el que hay ciertas lógicas de desarrollo nacional que requieren intervenciones o al menos debate nacional y ciudadano respecto a en qué dirección van, suele suceder que finalmente se producen fenómenos de deficiencias en esos ámbitos que el mercado por sí mismo es incapaz de resolver. Yo creo que el Estado también tiene un desafío en este sentido, porque acá los incentivos funcionan, y yo creo que para generar profesionales y gente que efectivamente hagan carrera en el sector público, tenemos que darle los incentivos para eso. En países de afuera, en Estados Unidos y en otros países, los estudiantes cuando estudian sus posgrados o sus máster piden, por ejemplo, un crédito al Estado, y el Estado después, si es que esa persona básicamente vuelve o trabaja en el sector público, el Estado les perdona esos créditos, los condona, reduce tasas de interés. Entonces lo que está logrando es que está poniendo un incentivo a gente buena que no tiene los recursos para estudiar, entregándole recursos y que después lo retribuyen al Estado. Entonces yo creo que aquí hay un desafío completo como sociedad. Creo que el Estado debiera buscar fuentes novedosas de poner incentivos para que la gente vuelva al Estado, trabaje en el Estado,
nosotros desde la universidad tenemos un desafío enorme para con nuestros alumnos. ¿Y el sueldo no es un incentivo importante que no está siendo considerado y que lo estamos minimizando quizás? Podría ser un tema, pero ahí básicamente, y yo creo que concordamos con Carlos, ahí la discusión de sueldos hoy día requiere una discusión mayor en temas tributarios. O sea, yo creo que si queremos disminuir la contrata, pasar la gente a planta, disminuir los honorarios, tener gente más capacitada, subir los sueldos, la pregunta es, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Y yo creo que en general tenemos un Estado bastante eficiente. Entonces la teoría de la reasignación funciona hasta cierto punto. Yo creo hoy día personalmente que un ingeniero civil, un ingeniero comercial que sale de una buena universidad, la brecha salarial de entrada al Estado o al sector privado no es mucha. Lo que pasa es que la diferencia radica básicamente en que esa persona haciendo carrera en el Estado o esa persona haciendo carrera en el sector privado, las brechas se disparan después de 5 o 10 años. Y es ahí donde tenemos que poner nosotros los desafíos, que el día de mañana el sector privado, cuando contrate, vea con muy buenos ojos a alguien que haya pasado por el aparato público.